Eduardo Infante, ¿cómo estás? Hola Marta, bien, gracias. Oye, tú nunca vas a dejar de ser niño, ¿verdad? Infante. Siempre seré un serás un infante. infante. Es correcto. Es lo que suelo decir. Sí, ¿Y no, tus pues, niñas también? También eso nos dijo tu mamá. Fíjate, También. ella fue la que nos dijo eso. ¿Ah, sí? Le enviamos un saludo. pues un saludo también a mi madre. Dice que no vas a dejar de ser su infante. Nunca. No, pues bueno, creo que la invitación es para todos, ¿no? Exacto. Nunca dejar de ser niños. Porque más allá de lo que algunos pasajes en algunos libros sagrados digan, pues es bien interesante cuando eres niño, y lo relaciono con el tema que hoy voy a hablar, La plasticidad. que tiene que ver con cerebral. la plasticidad cerebral. Cuando somos niños, somos capaces de afrontar cambios y nos quitamos etiquetas, Marta. Sobre todo eso es lo más importante que yo quisiera recalcar. Ujú. Y empiezo con la conclusión. La conclusión hoy sería esa precisamente. O sea, no se trata de quién eres, sino de quién estás siendo. Porque en todo momento estamos siendo. Cuando nosotros nos creemos que ya somos, pues nos atamos a ciertos parámetros, a ciertas formas de ser, a ciertas etiquetas, y pensamos que pues así es como somos, que así estamos determinados. Mira, me voy muy rápido en esta primera parte. Roger Sperry, Paul MacLean y Ned Herman fueron tres de las personas que que más contribuciones dieron al estudio del cerebro. Ellos determinaron en diferentes momentos que descubrieron que nuestro cerebro estaba dividido en hemisferio izquierdo, en hemisferio derecho, que había tres fases básicas de evolución en el cerebro humano: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, la neocorteza. De hecho, el otro día escuchaba al padre Mario contigo y Sí, que hablaba hablaba acerca de eso. esto. Y en algún momento tal vez valdría la pena profundizar solo en estos tres puntos, Híjole, es que... que es muy, muy padre. Ujú. Y bueno, posteriormente Ned Herman desarrolló una teoría del cerebro total que integra estas fases de evolución del cerebro: la neocorteza de los cerebros o de los hemisferios derecho e izquierdo con el sistema límbico, considerándolo como una totalidad. Y lo divide básicamente en cuatro áreas. Estas cuatro áreas pues se les llama cuatro cuadrantes: A, B, C y D. Y descubre que en función de qué predomina en nosotros, si el cuadrante A, el B o el C o el D, vamos a tener características de este tipo de personas. Las personas del cuadrante A son las lógicas, las personas del cuadrante B son las orientadas a resultados, Las activas. las activas, las del cuadrante C, las personas que se orientan más a las emociones, a los sentimientos, y las del cuadrante D, las que se orientan más hacia lo holístico, lo espiritual, lo intuitivo. Por ahí andamos. Por ahí andas, exactamente. Entonces también esto está muy, muy, muy interesante, pero más allá de hablar de cuáles son las características de cada uno de los cuadrantes, lo que descubre Ned Herman es que el cerebro tiene la capacidad de cambiar, y esto es lo que le llamamos plasticidad cerebral. Es la capacidad que tienen nuestras células nerviosas para regenerarse anatómica y funcionalmente y poder adaptarse a su entorno, poder adaptarse a las condiciones o a los factores que le estimulan desde afuera. Entonces, cuando decimos que es posible desarrollar la plasticidad cerebral, definitivamente es momento de llevar nuestro cerebro al gym. Y yo te voy a compartir pues 7 cosas muy, muy sencillas, muy prácticas, que pueden aumentar nuestra capacidad o nuestra plasticidad cerebral. La primera de ellas es enamorarse. Bueno. O sea, curiosamente, pero cuando uno se enamora, diversos estudios han demostrado que cuando amamos podemos tener manifestaciones somatosensoriales que permiten que el cerebro funcione, que las neuronas cambien de dirección, que se adapten, que sean más expansivas de alguna manera. Entonces, el amor activa una sustancia de recompensa cerebral que hace que las neuronas estén mucho más activas. Cuando decimos que cuando estamos más enamorados estamos más vivos, pues es cierto, porque también el enamoramiento hace que algunas de nuestros péptidos que nos impiden de repente tomar acción ante el miedo se inhiban. Y por eso cuando estamos enamorados somos un poquito más arriesgados. Hacemos las cosas que decimos es que no estás pensando. Pues no, efectivamente No las hay piensas. químicamente pues ciertas manifestaciones que te hacen ser más osado, más arriesgado.
Y eso obviamente pues cuando somos más osados o más arriesgados cambiamos, somos más plásticos. La segunda es hacer ejercicio físico, está directamente relacionado el ejercicio físico con la plasticidad cerebral. Las personas más activas son más capaces de modificar sus conexiones neuronales. La tercera es revivir el pasado, pero no revivirlo para que siempre que nos contemos la misma historia, sino que nos demos la oportunidad de reinterpretar lo que sucedió en el pasado y desde ahí cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que aprendamos, para que extraigamos aprendizaje. Por eso cuando a veces nos dicen es que hay una situación dolorosa, viene un aprendizaje por medio, sí, y solo si nosotros estamos pues dispuestos a extraer ese conocimiento. Y a veces cuando revivimos el pasado lo hacemos desde el dolor y desde quien fuimos en ese momento. Y aquí la clave sería en quién me quiero convertir, entonces cómo lo debo reinterpretar desde ahí. La cuarta es buscar desafíos en la medida que tú tengas nuevas formas de hacer las cosas, incluso que descubras una nueva calle, una nueva ruta para llegar a tu lugar de trabajo, pues vas a estar facilitándole al cerebro esa plasticidad. La quinta, bien interesante, es hacer frente a nuestros miedos, porque cuando hacemos frente a nuestros miedos, pues generamos dos condiciones en nuestro cerebro. La primera es de habituación. Habituamos a nuestro cerebro a enfrentar una situación que antes era riesgosa hasta que el cerebro aprende que no es tan mala. Y la segunda tiene que ver con la extinción. Hacemos algo que nos daba miedo hasta que se nos va ese miedo. Y pues finalmente, ya sea por habituación o por extinción, pero tenemos la capacidad de moldear nuestro cerebro. La sexta, bien interesante, hoy que es jueves, fomentar el ocio, fomentar las habilidades, las relaciones sociales, interpersonales, el descanso. O sea, cuando tú te vas con tus amigas, con tus amigos, cuando decides ir al cine, cuando decides hoy descansar y no hacer nada, mágicamente o curiosamente también estamos facilitando que estas interconexiones neuronales se magnifiquen. Cuando es de vez en cuando. Sí, claro, no lo puedes hacer diario, porque ¿no? si Pero muchos dirán, pues qué padre, entonces voy a fomentar mi plasticidad y lo voy a hacer todos los días. No, si tú te das un día a la semana, por ejemplo, para decir, este es mi momento, ya sea para caminar, ya sea para convivir con amigos, salir cosas de ese tipo, salir con tu pareja. Claro. Ese es el tipo de cosas que estimulan. Y la última es estimular la creatividad, hacer cosas diferentes. Pues ser niños. Porque al final de cuentas los niños son bien creativos y eso es lo que nosotros debemos buscar. Exactamente. Estar siempre así. Los niños viven en el momento presente, no se están preocupando por lo que va a pasar o por lo que ya pasó. Y esa es una de las grandes lecciones que nos deben dar, o que nos dan y que deberíamos aprender nosotros como adultos. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, Marta, un placer. Saludos a todos. ¿Dónde te encontramos? En el 449-990-3117 y en el correo electrónico eduardo.infante@invenio.mx. Muchas gracias. Gracias, Marta, un placer. Vamos a una pausa y regresamos.